Buenas noches. Estamos comenzando una nueva edición del Embudo, como los domingos hacemos habitualmente en la pantalla del canal provincial, ya metiéndonos casi en la mitad del mes de febrero, donde por supuesto la aceleración de las novedades políticas se multiplican a medida que vamos avanzando en este 2017, un año electoral, un año con alternancias en la vida política de los argentinos realmente muy importante por varias razones. Es una elección la que tendremos este año de medio tiempo, por ende no define la continuidad o la permanencia de los gobiernos ejecutivos, es decir, de los gobiernos de turno, pero sí va a dar un panorama claro, en principio, de qué está hoy pensando la sociedad argentina, cómo está evaluando la sociedad argentina el camino que ha transitado desde el 10 de diciembre del 2015 Mauricio Macri en el orden nacional y después, obviamente, cada gobernador de provincia, como así también cada intendente municipal. Pero como las elecciones de medio tiempo, las elecciones intermedias, suelen convertirse en una especie de testeo de lo que está pensando la sociedad argentina con relación al rumbo, a la marcha de su gobierno nacional, muchas veces esto queda disfrazado en la situación de lo que después se termina votando en los municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones la elección intermedia, la cuestión local, queda en segundo plano y la gente termina definiendo esa elección local en definitiva en función a lo que piensa en el orden nacional. Esto ha sido casi una constante a lo largo de estos años, desde la restauración de la democracia en 1983 a esta parte. Es decir, la elección intermedia, por lo general la población pone un poco menos el acento, el eje, la mirada en la cuestión local para centrarse en lo nacional. Premiar o castigar, darle un tirón de orejas o avalar la situación de lo que plantean los gobiernos nacionales. Ha sido así, si uno repasa las últimas elecciones intermedias, en el 2009 había un enojo ya con el kirchnerismo que se plasmó en el triunfo de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, y lo mismo sucedió en casi todos los municipios a donde le fue bien a Francisco de Narváez, terminó arrastrando la lista local también para obtener buenas elecciones. Sucedió en el 2005, cuando había esperanza en el kirchnerismo, que recién se iniciaba, y en la provincia de Buenos Aires ganó con mucha comodidad la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando se presentó como candidata a senadora, donde dejó aquella frase un tanto teñida de soberbia, cuando llegando ya al escenario para el festejo del triunfo electoral, manifestó que le había costado más llegar al escenario que ganar las elecciones, ¿no? Ya en aquel 2005, Cristina Kirchner daba un índice de lo que sería obviamente lo que es su forma de ser, mostrando una soberbia importante, cosa que se ha vuelto a escuchar en las desgrabaciones y en lo que se ha puesto en los medios de comunicación ya hace unos días atrás con relación a escuchas telefónicas vinculadas a la expresidenta, a algunos funcionarios de su gobierno. Así estamos en medio de una guerra de escuchas telefónicas, tema del cual también por supuesto vamos a ocuparnos para contarle con algunos datos en el programa de esta noche. Pero volviendo al tema electoral, si nos vamos haciendo un repaso de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, por lo general la elección de medio tiempo lo que hace es esto, ¿no? Castigar o premiar a los gobiernos de turno, sobre todo en el orden nacional. Ya no hay tanta mirada en lo provincial y quizá mucho menos en lo municipal, donde lo que se votan son concejales y consejeros escolares. Y la verdad es que hace mucho tiempo la población de un municipio conoce muy poco de sus concejales, ni siquiera los conoce a los concejales. Si uno hace una encuesta en cualquier plaza de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires y le pregunta a quienes transitan por allí todos los días si puede nombrarle 5 concejales de su municipio, y probablemente muy pocos sean los que puedan contestar al menos uno, o sea, ni siquiera 5, al menos uno. Por supuesto que si le preguntan por diputados nacionales y demás, sucedería algo similar. Esto marca un poco lo que significa una elección intermedia, es decir, lo que se vota, lo que estrictamente se vota, no es muy tenido en cuenta. Se genera una expectativa de acompañar o castigar al gobierno de turno. Por eso, la estrategia que claramente ha trazado el oficialismo, no de ahora, sino ya desde hace, les diría, un año atrás, en principio está enmarcada en dos cuestiones muy puntuales. Por un lado, dividir lo que más pueda la oposición. La oposición está
circunscrita al peronismo. ¿Sí? El peronismo en sus distintas facetas y versiones es la oposición al gobierno. El Frente Renovador, donde también hay mucho contenido peronista, también obviamente forma parte de todo ese esquema. Entonces el gobierno se ha dispuesto desde hace más de un año atrás a trabajar en la fragmentación de la oposición en las partes que más pueda fragmentar. Y de a poco va logrando algunos resultados, quizá no tan claros como pensaban tener a esta altura. Y la otra estrategia, que está también claramente marcada y todos los días se nota un poco más, es seguir instalando esta polarización con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una razón elemental. Cristina Kirchner tiene un núcleo duro de seguidores que nunca la van a abandonar, que claramente han decidido creer en ella en todo, así se muestren las peores cuestiones o se conozcan las peores informaciones judiciales en referencia a lo que ha hecho la expresidenta durante sus mandatos como titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, este sector de la población está convencido de que todo se trata de operaciones para castigar a Cristina, operaciones para sacarla del juego a Cristina Fernández de Kirchner, y esto también hasta es alimentado por el propio oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque este núcleo duro, el oficialismo sabe que tiene un techo electoral y tiene un piso electoral, pero ese techo electoral no es un techo demasiado elevado. Entonces juega con esa información, sabe que esa información de cuánto hasta dónde puede llegar Cristina Fernández de Kirchner electoralmente le permite también manejar sus herramientas, dividir la oposición por un lado y saber que el principal rival de la oposición tiene un techo electoral, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, si es que obviamente la presidenta tomara la decisión de ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Es otra de las incógnitas, por supuesto, que deberá develarse a lo largo de estos meses, porque están las teorías que dicen, por un lado, que Cristina Kirchner no se va a presentar por la provincia de Buenos Aires, porque si no tiene asegurado el triunfo en la provincia de Buenos Aires, no va a querer perder caudal político, y por otro lado, hay quienes dicen que en realidad se va a presentar, pero por Santa Cruz, donde probablemente tenga más chances de ganar las elecciones. También Santa Cruz este año elige senadores. O sea, hay muchísimas teorías, hay quienes aseguran que tienen información de lo que hablan con Cristina Kirchner que les permite asegurar que probablemente sea candidata a la provincia de Buenos Aires, otros dicen todo lo contrario. Recuerden que la semana pasada, en el programa del Embudo, cuando pusimos en el aire una pequeña nota con Guillermo Moreno, el siempre polémico exsecretario de Comercio de la Nación, le preguntamos por la candidatura de Cristina y él dijo: no es necesaria, nos podemos arreglar con las segundas líneas. Yo creo que es un mensaje a tener en cuenta el de Moreno, porque es uno de los hombres que forma parte, no sé si del núcleo más duro cercano a la expresidenta, pero sí de un kirchnerismo, un cristinismo bastante acérrimo. Por supuesto que los más cercanos son los dirigentes de la Cámpora, algunos que viajan habitualmente a Santa Cruz para reunirse con ella y que seguramente se van trayendo alguna pauta de lo que piensa hacer la presidenta de la República, que calculo no lo va a definir ahora porque no necesita definirlo ahora, va a llevar la expectativa hasta el momento casi final del cierre de las listas y así tomará la decisión en función de lo que digan seguramente las encuestas, como hace la mayoría de los dirigentes políticos. Pero claramente la estrategia del oficialismo es sostener esta idea de la polarización, de lo nuevo y lo viejo. Como llamé a esta situación en la semana, del cuco o la sopa. Es decir, si tomás la sopa o bien el cuco. La sopa sería el gobierno nacional y el oficialismo. Es decir, con algunos errores, algunos muy importantes por cierto, con una economía que no termina de arrancar, que en algunos casos hasta está más complicada en el bolsillo de los ciudadanos que cuando estaba el kirchnerismo. Entonces, este es el planteo. Es decir, nosotros estamos tratando de resolver una situación que heredamos muy complicada, no la hemos explicado, esto dicen en el oficialismo, no la han explicado de la manera más clara a la sociedad de lo que han recibido de parte del cristinismo, vaya a saber uno por qué no lo explicaron, teorías de Durán Barba, Marcos Peña, vaya a saber quién, pero lo concreto es que no lo explicitaron claramente, y entonces hoy les cuesta mucho, digamos, tener que decir que muchas de las medidas que ha tomado en materia económica el gobierno tienen que ver con resolver una herencia, además con la impronta propia del macrismo, que tiene una concepción y una visión del Estado muy diferente a la que tiene el kirchnerismo y la que tenía algún sector del peronismo, que tampoco es el kirchnerismo. Esto también hay que dejarlo claro. Es decir,
el kirchnerismo tiene una concepción del manejo del Estado que no sé si está tan relacionada con el pensamiento del peronismo y del último Perón. Pero la verdad es que, bueno, esto es entrar en una discusión que no sé si en este momento tiene demasiado sentido. Lo concreto es que, por supuesto, que el macrismo recibe una situación, o hereda una situación económica muy compleja, con la situación de la energía y todo lo que ya sabemos, pero también le pone su propia impronta, su propia ideología y su propia mirada a ese manejo del Estado, que en algunos casos apunta a reducir. Y también es verdad, apunta a reducir, pero no lo termina haciendo, ¿no? Porque la verdad es que los planes sociales los han mantenido a todos y en algunos casos los han agrandado. Lo que han sostenido ha sido, les diría, casi el mismo nivel de emisión monetaria, y sin embargo la economía no se siente de la misma forma cuanto al consumo, y esto por supuesto es un golpe directo al bolsillo de los trabajadores y de los comerciantes, en ese círculo, digamos, que se necesita para poder reactivar la economía y poner en funcionamiento esa sensación de que la cosa va funcionando, como pasaba en algunos tiempos del kirchnerismo, donde ese consumo con inflación le daba la sensación a la gente que podía, digamos, acceder a ciertas cosas que hoy empieza a privarse, y entonces ahí es donde se generan los problemas. Entonces empiezan las comparaciones, a mi criterio, comparaciones que son complicadas, pero comparaciones al fin, porque uno dice, yo voté el cambio, pero no veo que haya habido un cambio tan profundo y encima tengo menos plata en el bolsillo, sin ponerse a analizar con claridad la cuestión institucional, el avance sobre muchísimas áreas del Estado, las libertades individuales que también se habían cercenado, muchas de ellas durante el kirchnerismo. Entonces, digamos, se hace muy difícil analizar ese costado de la cuestión cuando lo que aprieta es el bolsillo. Y el bolsillo está apretando hoy. Entonces, ante esto todavía no hay una respuesta clara del gobierno nacional. Y ahí es donde crece la figura de la expresidenta de la República, más allá de ese sector y ese núcleo duro, fanatizado, que pase lo que pase, la va a seguir acompañando. Pero el gobierno confía que esa polarización todavía le va a permitir dar un oxígeno para, si no ganar las elecciones, por lo menos que la elección sea muy pareja y que se termine dando esta especie de triple empate o triple fraccionamiento de la elección, 30-30 y 30, 30 el gobierno, 30 el Frente para la Victoria y 30 quizá los otros sectores, entre los que obviamente se destaca el Frente Renovador. Hay muchas encuestas, como siempre las encuestas que se publican son por lo general intencionadas en función de quién las paga y quién las quiere hacer publicar. Los encuestadores, cuando uno habla con ellos en privado, tienen algunas visiones distintas, pero más o menos hay números que coinciden. Hay algunos encuestadores que lo siguen teniendo a Sergio Massa primero en las preferencias de la provincia de Buenos Aires, hay otros que ya lo ubican segundo, pero ninguno tercero, o muy pocos lo ubican tercero, en esta concreción de lo que quiere el gobierno, que es polarizar con Cristina Kirchner porque sabe que tiene un techo. Esto es un poco lo que hoy está sucediendo. En el conurbano todavía Sergio Massa sigue teniendo un volumen importante de votos y además creen en el masismo que Massa puede terminar siendo el depositario de la bronca con el macrismo, pero que no quiere saber más nada con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí hay un voto que probablemente pueda ser acompañado, o pueda ser captado por el ex intendente de Tigre. Esto es lo que creen muchos en el masismo, que muestran incluso hasta encuestas donde los dan primeros en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la concreción, cada vez le diría más cerca. Esta semana lo dijo en los medios de comunicación la diputada Margarita Stolbizer, que está cada vez más cerca el hecho de concretar un acuerdo político entre el GEM y el Frente Renovador para ir juntos a la elección. Esto va a definir también un mapa nuevo en el conurbano y en el reparto de los cargos y el armado de las listas, tema que por supuesto no es menor a la hora de la discusión. Así que la verdad es que la estrategia del oficialismo está más que clara, es correrlo a Massa del escenario, polarizar con Cristina Fernández de Kirchner y volver a la teoría del balotaje. Por eso, como dice el periodista Ignacio Zuleta, que lo escribió en un libro, el partido del balotaje. Lo de Cambiemos es el partido del balotaje y apuntan a que este año la estrategia sea exactamente la misma y que les dé el mismo resultado. Es decir, que la gente termine diciendo, no estamos tan bien como pensábamos que podíamos llegar a estar, pero lo otro es peor. Si gana Cristina, es la puerta para el regreso de los Jaime, los Devido, los José López, la Cámpora. Entonces toda esa situación hace que el gobierno crea que todavía puede tener una chance de ganar las elecciones
funcionando en esta idea de polarizar entre ellos y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que pasa es que la economía, que es la que en definitiva termina mandando muchas veces a la hora de que la gente tome una decisión en su voto, hoy no lo está acompañando al gobierno. La sensación de la población, ya le diría que no es una sensación, sino que es una concreción, es que la plata alcanza cada vez menos y que muchos están peor que hace 2 años atrás desde el punto de vista de su propio bolsillo y de su propia economía. Entonces, y además muchos de esos que hoy sienten que están peor, votaron a Macri porque estaban cansados de muchas cuestiones vinculadas a las maneras, las formas, los métodos que tenía el cristinismo y que se esperanzaron con que eso se pueda modificar y que se pueda avanzar sobre otro destino. Complicada situación la de la Argentina, por cierto, y también la de la sociedad argentina, que no termina de encontrar muchas veces ese rumbo de ir de un lado hacia el otro, prácticamente a los banquinazos, sin poder centrarse en algún momento y desarrollar un proyecto de país a largo plazo que, más allá de cualquiera sea la fuerza política, se pueda mantener y perdurar a lo largo de los años. Pero bueno, este es un poco el panorama político en el orden nacional que repercute en la provincia de Buenos Aires y que obliga a cada uno de los actores a empezar a diseñar su estrategia, su mirada en función de este panorama nacional y panorama provincial. Vamos a hacer la primera pausa y después de la pausa vamos a meternos en el análisis desglosado de lo que está pasando incluso en los municipios, porque hay muchas novedades. Hay novedades en el orden provincial, porque en todo este esquema también el gobierno se juega una parada muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde la principal figura es la gobernadora, es María Eugenia Vidal, a la cual todos le ponen la ficha para que sea la cara de la campaña y sea la que empuje a los candidatos del oficialismo. Y bueno, ese es un dato muy importante, porque esto también tiene que ver con la forma de relacionarse políticamente de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ha sorprendido, y lo ha repetido porque lo contábamos el domingo pasado, pero en la semana repitió que no sería ninguna catástrofe que el oficialismo no gane las elecciones de medio tiempo. Indudablemente lo que está haciendo Vidal es bajarle un poco los decibeles a esa sensación o a esa expectativa de que si no gana Macri o si no gana el oficialismo, tendremos una Argentina realmente muy complicada de aquí al 2019. Hacemos la primera pausa y ya continuamos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. This came without you.
Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur. Teléfono 02320-680-713. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, en este esquema que planteamos en el comienzo del programa, sobre todo en términos de la política electoral, en un país donde todavía hay dificultades económicas muy importantes y donde además el gobierno también comete algunos errores políticos, a mi criterio, bastante inocentes, ¿no? Fue en su momento lo del 24 de marzo, el tema de las ART. Primero Macri hace un decreto, después convoca a sesiones extraordinarias, extrañamente, digamos, se maneja de esa manera también el presidente de la República. Bueno, y ni que hablar lo que fue la polémica de esta semana vinculada a la situación del correo argentino, ¿no? Lo que se ha instalado es que el presidente supuestamente le estaba condonando una deuda millonaria a su propio padre, a Franco Macri. Más allá de los tecnicismos, lo importante es lo que terminó instalándose en la opinión pública. Y lo que se terminó instalando en la opinión pública es que Macri le condonó en el día de su cumpleaños, en el día del cumpleaños del presidente, le termina condonando una deuda a su padre que durante algunos años manejó de manera privada el correo argentino. Entonces, ahí hay cuestiones que a veces en el manejo de la comunicación y de las formas no se termina entendiendo bien cuál es la estrategia del oficialismo. Si eso lo trasladamos a la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con una situación que, si bien es muy distinta a lo que recién les acababa de plantear, también marca a las claras alguna incógnita en la forma en que el gobierno quiere comunicar o que le quiere dar o dejar iniciativa a el Frente para la Victoria. Tiene que ver con el Fondo de Infraestructura bonaerense, que se votó en el presupuesto de este 2017, que contempla una suma importante de dinero destinada a los municipios para que estos puedan realizar obras que ellos mismos crean necesarias en sus comunas. Obras hidráulicas, asfaltos, repavimentaciones, es decir, obras importantes de infraestructura para los municipios. Ese fondo de infraestructura se reparte en función de los índices de coparticipación. El índice de coparticipación que recibe una municipalidad está formado o conformado por diversas variables. Como el nombre lo dice, son variables, pueden modificarse, se pueden cambiar o pueden ir variando. Esas variables están, por ejemplo, vinculadas a su geografía, la atención sanitaria que el municipio da o que entrega, la cantidad de servicios que el municipio ofrece. Es decir, se va conformando con 5 puntos distintos un índice, y ese índice es el que determina qué porcentaje le toca a cada municipio de esa coparticipación. Cuando se crea el fondo de infraestructura, se
reparte o se decide repartir ese dinero producto de el endeudamiento que la provincia de Buenos Aires toma en el exterior o en el mismo país, pero que tiene su aprobación a través de la legislatura bonaerense. Eso se reparte en los municipios. ¿Qué buscó este fondo de infraestructura eliminar cuando se creó? La discrecionalidad. Es decir, que lo que sucedía antes con el kirchnerismo, si vos eras un intendente aliado, te daban plata para hacer obras. Si vos eras un intendente que políticamente no estaba alineado al Frente para la Victoria, eras castigado duramente. Y no solo no te daban la plata que te podía llegar a corresponder, sino que incluso te iban retrasando los depósitos de los fondos de coparticipación, que es una ley y cuyo goteo debe ser automático. Esto lo hemos visto en esta región muchísimo, con intendentes que no estaban alineados al Frente para la Victoria y que terminaron pagando las consecuencias, no los intendentes, sino los propios vecinos de sus municipios. Tenemos los casos recientes de San Miguel, con Joaquín de la Torre en el Frente Renovador y enfrentado al Frente para la Victoria en su momento, que veía cómo era discriminada la municipalidad en el tema del reparto de los fondos. Malvinas Argentinas, mucho más, porque Carigrino decide enfrentar al Frente para la Victoria en su momento en el 2011. Es decir, ya llevó 4 años donde hubo un castigo para los vecinos de Malvinas Argentinas por estar en otra fuerza política. En su momento también en San Miguel, cuando gobernaba Aldo Rico y Oscar Silochi, que estaban en otro espacio político, eran justamente castigados por esta situación. Y así, bueno, podríamos graficar todos aquellos municipios que decidieron en su momento enfrentar al kirchnerismo, sobre todo a partir del 2013, cuando se crea el Frente Renovador, o cuando se conforma el Frente Renovador. Hubo muchos municipios de toda esta región de la primera sección electoral que deciden enfrentarse al kirchnerismo, caso Escobar, el mismo Tigre, San Fernando, Hurlingham, y todos municipios que eran discriminados. Entonces, con la creación de este fondo de infraestructura, repartido a través del índice de coparticipación, la primera señal que quiere dar el gobierno de Vidal es: nosotros nos manejamos distintos que los anteriores. A nosotros no discriminamos, no utilizamos la plata de los impuestos de la gente que tienen que ser volcadas en obras importantes, no la utilizamos para hacer política y castigar o premiar. A todos le damos lo mismo, lo que le corresponde a través de ese índice de coparticipación. ¿Esto qué provocó? Bueno, que algunos municipios empezaron a recibir menos de lo que recibían. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen, por ejemplo, menos servicios, o prestan menos servicios, o tienen alguna modificación en esas variables que yo les estaba relatando y que la verdad tampoco vale la pena graficar porque son tecnicismos que la verdad no sé si tiene sentido tampoco que lo expliquemos, pero sí para que se entienda la idea. Entonces, algún municipio que ha dejado de recibir o que ha bajado su índice ha sido La Matanza, otro ha sido Malvinas Argentinas, por ejemplo. Entonces, reciben menos de lo que recibían antes por ese índice de coparticipación. Esto ha provocado una catarata de tweets de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntando justamente a la política de la provincia de Buenos Aires, lo que se entendió como una señal de que Cristina ya está decididamente jugando en territorio bonaerense. Antes las críticas estaban solamente direccionadas a Mauricio Macri, ahora ya empieza Cristina a meterse en la arena de la provincia de Buenos Aires. Lo llamativo es que hubo prácticamente silencio de parte del gobierno provincial, que sé que hubo intenciones de salir a explicitar esta situación, pero la verdad es que no ha habido una respuesta contundente a esto que yo le estoy explicando, de que por qué pasa lo que pasa, por qué es distinto que antes, por qué ahora la repartija es equitativa y antes no, porque antes era absolutamente discrecional, antes se apuntaba con el dedo, este sí, este no. Ahora eso está establecido por ley, y ese fondo de infraestructura, en el que además los intendentes del Frente para la Victoria, ninguno podrá negar que no ha sido convocado a firmar, están todos yendo en bloques de a 10 intendentes por estos días a firmar a la casa de la provincia de Buenos Aires en la capital federal, o a la gobernación de la provincia de Buenos Aires con el ministro de Infraestructura o con los funcionarios designados a tales efectos. Están yendo a firmar y a presentar el proyecto de obras para realizar en sus municipios. Entonces ahí tampoco a veces se termina entendiendo por qué se le sigue desde el gobierno nacional y provincial muchas veces cediendo la iniciativa política a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto a el Frente para la Victoria, que claramente va a ser la fuerza política que va a enfrentar con más dureza, si se quiere,
al gobierno nacional en las próximas elecciones. Veremos si esta polarización que se plantean de los dos lados, porque los dos son funcionales a esa idea de polarizar, no termina siendo captada por Sergio Massa, como algunos creen que esto lo puede diluir, y otros sostienen que en realidad lo puede llegar a potenciar al exintendente de Tigre como el tercero en discordia, al cual le terminen volcando los votos de aquellos que están descontentos con Macri, pero que nunca más quieren votar a Cristina Fernández de Kirchner o aquello que represente ese cristinismo que gobernó la Argentina durante los últimos 8 años y que antes tenía el nombre de kirchnerismo. Hacemos la pausa y ya venimos. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. Demos vuelta a todo lo que acumule agua. Cualquier cosa puede ser un criadero del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Informate en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran... Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937, 4664-8039.
Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Bueno, vamos a meternos un poco en la realidad de los municipios de esta región de la provincia de Buenos Aires, y de este sector del conurbano donde llegamos todos los domingos en la señal del canal provincial. Sé que mucha gente, porque nos los dicen, nos ven en otros lugares de la provincia de Buenos Aires a través de nuestra página de internet, del embudo.tv, o en los videos que subimos en YouTube. O sea que este programa lo pueden ver en cualquier momento, porque está también en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página de internet, pero vamos a meternos puntualmente en algunos casos de los municipios de esta región. San Miguel. Bueno, la oposición al gobierno de Jaime Méndez, que hoy está fragmentada y también hasta, les diría, un poco diluida, porque no está muy claro quién hoy representa con mayores posibilidades los pensamientos opositores al gobierno municipal. Desde un sector de la oposición que conduce el exdiputado y ex candidato a intendente Franco Laporta, han salido en estos días fuertemente a plantear una especie de problema institucional con San Miguel, como consecuencia de la licencia que en su momento pidió el intendente Joaquín de la Torre para poder asumir como ministro primero de la producción y después como ministro de gobierno bonaerense. Eso se produjo el 3 de agosto del año pasado, cuando en esa misma sesión donde se le otorga la licencia a Joaquín de la Torre, se le toma después juramento al intendente interino Jaime Méndez. Lo que plantea el sector vinculado a Franco Laporta, que no ha recibido tampoco el acompañamiento del resto de los sectores que hoy se oponen al oficialismo de San Miguel, lo que plantean es que en realidad esa licencia era por 6 meses y que ya caducó, y que nadie ha hecho nada para que esa situación sea revertida. Entonces piden que renuncie el intendente, que renuncie de la Torre al cargo de intendente, para que se convoque a elecciones en los próximos días, o bien cuando se tenga que votar en el mes de octubre. El oficialismo dice que esto no es así, que en realidad lo que se votó fue una licencia por tiempo indeterminado para Joaquín de la Torre, que eso quedó claro en la sesión, e incluso uno conversando con concejales opositores confirman lo mismo. Dicen, no, acá lo que nosotros votamos es que haya una licencia por tiempo indeterminado. No se le puso un plazo a De la Torre de 6 meses de licencia para que tenga que volver o prorrogársela otros 6 meses más. No, eso no sucedió. Entonces ahí hubo un intento de picardía de la oposición, de un sector de la oposición, para tratar de instalar que San Miguel tiene un problema institucional. Lo que denota también, me parece, la falta de ideas para poder avanzar en una oposición que le permita, desde otro costado, criticar al gobierno municipal. Y la verdad que tienen una complicación seria para esto. ¿Por qué? Porque más allá de la licencia de la Torre o no, hoy lo que se ve en San Miguel es otra cosa. Jaime Méndez es el intendente, para muchos en el momento de asumir un absoluto desconocido, que obviamente con el correr de los meses fue ganando el nivel de conocimiento, que fue obteniendo otro nivel de conocimiento. Se lo ve muy activo a Jaime Méndez, sobre todo en la calle, así se lo ve recorriendo todo el tiempo. Cuando tiene trato personal con la gente, es una persona que termina cayendo bien, y esto lo empezaron ya a mostrar las encuestas. Y además, sumado, que San Miguel hoy está viviendo una explosión de obras públicas, como hace muchos años no se veía en el distrito. Hay prácticamente inauguración de asfaltos todas las semanas, o más de un asfalto por semana. Sucede con obras que obviamente financia el gobierno nacional y provincial, pero que capitaliza también el intendente. Seguramente esto también forma parte de los beneficios de pertenecer al oficialismo, pero la cuestión es que las obras se están haciendo. La obra en la avenida Balbín, el ensanche de la ruta 8, obras hidráulicas, asfaltos. Es decir, hoy San Miguel, desde una mirada objetiva, tiene varios frentes de obras abiertos, lo que le limita muchísimo el discurso a los sectores de la oposición para decir, bueno, este gobierno va por el mal camino, este gobierno no trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces buscan encontrar este tipo de alternativas, tratando de generar
confusión con la cuestión institucional de la Municipalidad de San Miguel, que, repito, no tiene ninguna irregularidad institucional, sino que la licencia que se le otorgó a Joaquín de la Torre es por tiempo indeterminado y esa licencia está vigente, no hay ningún problema institucional y la población, en definitiva, en octubre decidirá si con su voto le da más confianza al gobierno municipal o si le dice, bueno, todo bien, pero me parece que hay cosas que no nos gustan y hay que cambiar. Esto se va a definir, por supuesto, con la elección. Así que esto me parece importante marcarlo porque es lo que está pasando hoy políticamente en San Miguel. Si nos vamos de la vereda de enfrente, nos vamos a Malvinas Argentinas, ahí nos encontramos con un panorama en algunas cuestiones distinto. Porque lo que se está viendo hoy en Malvinas Argentinas, más allá de que hay algunas obras en marcha y en ejecución, desde lo político, una clara intención del oficialismo, del gobierno municipal, de convocar a muchísimos de los integrantes del gobierno del ex intendente Jesús Cariglino. O sea, cuando se ganan las elecciones, obviamente se gana con el discurso de terminar con 20 años de un gobierno municipal, etcétera, 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 de una impronta de la nueva política, que sin embargo en los papeles no se concreta, porque si bien es cierto que el intendente es una persona joven, lo que se ve en el andamiaje de todo el tiempo, de los días, es que en realidad han sistemáticamente convocado a quienes tuvieron responsabilidades más, menos, mayores, menores, en la administración del intendente saliente Jesús Cariglino. Con lo cual, digamos, ahí hay un poco de contradicción en el discurso, es decir, nosotros le ganamos y nos propusimos como algo mejor a lo que estaba y sin embargo de a poco fuimos convocando casi todos los que estaban antes, salvo algunas figuras emblemáticas, pero al resto de los funcionarios, primeras, segundas y hasta terceras líneas, los han ido convocando a todos. Algunos aceptaron, otros por ahora no, algunos directamente ni siquiera aceptaron, pero la verdad es que es evidente que quien desarrolla esta estrategia, porque además es harto conocido que el que mantiene las reuniones con los ex integrantes del gobierno de Jesús Cariglino es Luis Vivona, que no tiene ningún cargo formal, pero que todos sabemos que maneja fuertemente el poder de Malvinas Argentinas detrás del intendente Leonardo Nardini. Bueno, quizá ellos hayan decidido llevar adelante esta estrategia de uno y otro, pero la verdad es que esto está pasando. Es decir, muchísimos de los funcionarios que estaban en el gobierno de Jesús Cariglino hoy están trabajando en el gobierno municipal, porque es evidente que el gobierno nuevo no ha podido con su propia gente armar una gestión o una administración que les dé resultados. Han empezado a haber inconvenientes serios y entonces recurren a los que conocen el paño, porque estuvieron o 15 o 20 años o 10 años, depende de los casos. En muchas áreas, les diría que en casi todas las áreas hoy de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hay un funcionario de la administración del gobierno anterior. Desde el arranque mismo, el 10 de diciembre del 2015, pero después eso se ha ido profundizando. Les diría que salvo el secretario de Gobierno Miguel Arari, que estuvo con Cariglino 20 años, o el secretario de Salud, Goyuat, que también estuvo muchísimo tiempo, el resto de los funcionarios, todos hoy están de alguna forma u otra trabajando en el gobierno de Leonardo Nardini, lo que marca que en definitiva una de dos, o lo otro no era tan malo, o evidentemente lo nuevo tampoco ha podido sostenerse por el peso propio de ser nuevo, que ya a esta altura, no por el caso de Malvinas, en líneas generales va quedando claro que lo nuevo no es garantía de buena calidad. No siempre por ser nuevo, por ser algo de una impronta nueva, significa que eso va a dar como resultado calidad y buena gestión o buena administración. Vamos a la pausa y en el cierre les cuento también algunos movimientos interesantes de la política paceña, ¿no? Porque en José C. Paz los movimientos más interesantes en definitiva pasan hoy por el oficialismo. Ya venimos. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. Demos vuelta a todo lo que acumule agua. Cualquier cosa puede ser un criadero del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Informate en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más.
El Callao 1347, Granbur. Teléfono 02320-680-713. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, presidencia Paola Denucci. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Bueno, en el final del programa voy a contarles cómo está hoy el panorama político en José Cepaz, sobre todo vinculado al oficialismo, donde las placas tectónicas se van moviendo, de manera quizá no tan visibles, pero se van moviendo en esa situación. Ustedes saben que Igi está armando un sector del peronismo, un espacio dentro del peronismo, lejos del kirchnerismo, lejos del cristinismo, y no tan lejano a aportar a la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, etcétera, etcétera. Eso ha provocado que en algunos sectores, les diría hasta con cierta ironía, llamar el armado de la colectora peronista del PRO. La verdad que eso es falso. Primero porque las colectoras no están habilitadas, esto lo dice la nueva ley electoral, las colectoras no están habilitadas en esa manera en la que las hemos conocido. Sí, quizá hay algún resquicio legal para adherir una boleta a otra boleta nacional, pero eso debe ser contemplado a partir de la conformación de los frentes previamente. Si no hay una conformación de los frentes, después no puede haber adhesión a otras candidaturas, pero eso llegará para más adelante, cuando sea la hora del armado de los acuerdos políticos y la conformación de los frentes electorales. Pero en el orden local es interesante observar un proceso que se viene dando y que cada vez es más visible dentro de la interna política del distrito de José Cepaz desde el oficialismo. Aquí ha quedado claro que el dueño de la pelota política de José Cepaz, les diría tanto casi desde el oficialismo como desde la oposición, es uno solo, es Mario Igi, que maneja como pocos con su muñeca la interna oficialista y también incluso se permite jugar con la oposición, porque les diría que en la oposición en José Cepaz, salvo honrosas excepciones, no hay nadie que no esté bajo el ala de la estrategia política del intendente paceño Mario Igi. En lo interno, bueno, han venido creciendo algunos hombres, algunas figuras que hasta hace unos años atrás eran primero jóvenes o muy jóvenes y estaban empezando a hacer sus primeras armas políticas. Igi les dio la oportunidad de mostrarse ya en otro nivel. El caso del secretario de Obras Públicas, Ronnie Cajian, un dirigente joven que ha ganado en responsabilidades fuertes. El caso del jefe de gabinete, ni más ni menos, Gastón Yáñez, que también ha ganado en responsabilidades fuertes. El caso del secretario privado de Mario Igi, Juan Pablo Mancilla, que todos hacen política desde hace muchísimo tiempo, pero que empiezan a tener algún tipo de protagonismo distinto y también empiezan a sobresalir por encima del resto y de muchos otros que tienen más experiencia y que quizá con métodos ya
algo caducos o antiguos, no encuentran, digamos, la manera de sostener esa cuota de poder con el conductor político, que en este caso es Isi, y que quizá por el cargo que ostentan, uno debiera interpretar desde afuera que tienen mucho más poder de que verdaderamente tienen de manera interna. Por supuesto que cuando hay movimientos de esta naturaleza, también hay cruces, hay críticas, obviamente las hay, mucho de esa estructura, yo digo la estructura cuantitativa y la cualitativa, ¿no? Porque en José Cepaz, desde hace mucho tiempo, las cuestiones varias veces se miden en poder de convocatoria y de movilización. Por eso el acto del 23 de diciembre, cuando estuvo Vidal inaugurando los hospitales, se convirtió también en una manera de medir o en un termómetro de quienes estaban políticamente jugando más fuerte y quienes estaban jugando un poco menos fuerte, dentro siempre del esquema del oficialismo, quienes han avanzado casilleros y quienes han retrocedido casilleros. Yo creo que hoy, digamos, en ese grupo de jóvenes, claramente Ronnie Cagiano, Mansilla y Gastón Yáñez como jefe de gabinete son los hombres en los cuales Mario Isi deposita fuertemente su confianza, y hay que empezar a ver esos nombres para quizá entender lo que pueda pasar este año electoral. Quizá algunos de ellos puedan encabezar una lista, quizá no, veremos cómo se discute después la estrategia del oficialismo que les conviene más a cada uno de ellos, pero este movimiento de placas tectónicas en la interna paceña obviamente también hace a la cuestión de lo que viene en ese distrito de la provincia de Buenos Aires, donde también habrá que ver si Mario Isi como intendente decide renovar su mandato como senador. Recordemos que Isi es senador provincial hasta el 10 de diciembre de este año, en uso de licencia porque ejerce el cargo de intendente, pero nunca renunció a la senaduría Isi, sigue siendo senador. Habrá que ver si en este nuevo armado puede llegar a tomar la decisión de ir en la lista para renovar su mandato como senador. En esa lista empiezan a manejarse muchos nombres. El de Aldo Rico, el de Jesús Cariglino, en el cual algunos dicen que es muy probable que pueda encabezar lista de diputados nacionales, es una posibilidad que se ha tirado sobre la mesa, pero por supuesto falta mucho, falta conversaciones, falta un armado que todavía, o que recién ha comenzado, y que probablemente en el mes de febrero tenga un acto importante en José Cepaz, otra vez con la presencia del expresidente Eduardo Duhalde. Y lo que parece no camina es la posibilidad de que el exintendente de Merlo, Raúl Otacé, termine integrando ese grupo como se había rumoreado en alguna oportunidad. Bueno, estamos llegando al final del programa de esta noche. Les agradecemos que nos hayan acompañado, que hayan estado como siempre del otro lado. Los invitamos a que nos puedan sintonizar en cualquier momento en nuestro sitio de internet, elembudo.tv, en las redes sociales, tanto en Twitter como en nuestra página de Facebook, nos buscan por El Embudo, y bueno, tratamos siempre de contarle algunos datos más de la política de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un buen domingo, un resto del domingo en familia, buenas noches y una muy buena semana para todos. Volvemos el próximo domingo aquí en una nueva edición del Embudo por Canal Provincial, ya ingresando en el 13º año de este ciclo de manera ininterrumpida. Muchas gracias.